Entonces a veces venimos acarreando situaciones del pasado. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder ser transformados. Una vez que somos transformados, Él nos dirige. ¿Quién me dirigía a mí en ese momento en que yo estaba lleno de amargura? Me dirigía mi carne, me dirigían mis emociones, me dirigían mis sentimientos, me dirigían las circunstancias que estaba viviendo. Yo necesitaba ser sano para que el Espíritu Santo verdaderamente me dirigiera. ¿Sí me estoy explicando? Cuando el Espíritu Santo te dirige es porque has permitido que Él ya sane tu corazón, sane tus emociones, cambie tu entorno, tu interior para que puedas escuchar tranquilamente la voz del Espíritu Santo y ser dirigido por Él. ¿Qué hace una persona llena del Espíritu Santo? Vamos a ver escrituralmente qué hace una persona llena del Espíritu Santo. Vemos en Lucas capítulo 1, versículo 67, que señala la escritura que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a profetizar. ¿Qué hizo cuando fue lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es profetizar? Muchos creen que profetizar es caer en un éxtasis y caer y revolverse para decir, así dice el Señor. No. Yo conozco profetas que no hacen nada de faramayas y simplemente te dicen lo que tú traes, lo que tú tienes, dicen las cosas que estás pasando sin hacer tanto escándalo para llamar la atención de la gente. No necesita alguien estar moviéndose mucho para dar una palabra de parte de Dios. Es cierto que cuando el Espíritu Santo nos toca, de repente uno empieza a sentir y a temblar, pero ese es otro asunto. Esa es la manifestación de la presencia de Dios. Pero alguien que profetiza es simplemente alguien que da una palabra de parte del Señor. En palabras sencillas, diga conmigo, en palabras sencillas. Una palabra de parte de Dios, un mensaje de parte de Dios. ¿Qué hace una persona llena del Espíritu Santo? Da un mensaje de parte del Señor. Para poder dar un mensaje de parte del Señor, escuche con atención, para poder dar un mensaje de parte del Señor, usted tiene que estar en sintonía con el Señor. Yo recuerdo que una ocasión me enfermé de una úlcera estomacal. Tenía una úlcera en el estómago y la estaba pasando muy mal. Y de pronto alguien que me encontré me preguntó, ¿qué tienes? Pues fíjate que traigo una úlcera en el estómago. Y me dijo, híjole, yo conozco a alguien que se murió de eso. ¿Usted cree que esa sea una palabra de parte de Dios? ¿Cuántas veces nosotros damos una palabra negativa o una palabra de tristeza, de lamentación? No me digas que te quedaste sin trabajo. Híjole, vas a empezar a batallar bastante. No, hombre, ¿cómo está la crisis? ¿Y qué vas a hacer? Y empiezas a alterar el ambiente en aquella persona. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo y sabe que alguien tiene una situación difícil, en vez de darle el tiro de gracia, le da una palabra de esperanza, le da una palabra de parte de Dios, le recuerda un versículo de la Escritura y le dice, mira, no te preocupes porque la Escritura dice que nada falta a los que en Él confían. ¿Alguien dice amén? Una persona llena del Espíritu Santo siempre tiene una palabra de parte del Señor. Si lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora. La Escritura dice también en Hechos 2:4, Hechos capítulo 2, versículo 4, señala que cuando estaban todos unánimes juntos, ¿cómo estaban? Unánimes juntos en el aposento alto, cuando de repente sopló un viento recio que llenó aquella casa, y dice la Escritura que todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Fueron llenos de quién? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero dice la Escritura que ahí había personas de diferentes lugares que habían sido convocados porque era un día especial, un día de Pentecostés, donde la gente subía a llevar las ofrendas al Señor, y había partos, había elamitas, había de diferentes ciudades y naciones. Pero dice la Escritura que cuando los cristianos, los creyentes, los discípulos que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en las lenguas de las personas que estaban allí. De manera que las personas que venían de otros lugares los oían escuchar alabar a Dios en su propia lengua. Es decir, pudieron dar un mensaje a los hermanos que estaban ahí cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4 señala también, fíjese lo que pasó. Dice la Escritura
que fueron metidos a la cárcel Pedro y Juan. Fueron llevados a la cárcel por estar predicando el evangelio. Tú eres predicador, me estás durmiendo, no es cierto. Tú eres predicador del evangelio, pues vas a la cárcel. Y llevaron a Pedro y a Juan a la cárcel. ¿Por qué los llevaron a la cárcel? Por predicar el evangelio. Por predicar el evangelio. Y entonces dice la escritura que los azotaron y los intimaron y les dijeron, no vuelvan a hablar del evangelio. Pero ellos hablaron, estando ahí, dice la palabra claramente que Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablarle a los gobernantes acerca de Cristo. No se intimidó por lo que estaba viviendo, no se intimidó por las amenazas, no se intimidó porque estaba en la cárcel, sino que lleno del Espíritu Santo tuvo el valor para hablarle de Cristo a esas personas que los estaban arropando, que los estaban encerrando en la cárcel. Ese mismo capítulo, Hechos, capítulo 4, mire lo que dice, Hechos 4, versículo 31. Hechos 4, 31, señala que Pedro y Juan salieron de la cárcel. Pedro y Juan eran hermanos, hijos, esa es otra cosa. Eran Pedro y Pablo. Dice que Pedro y Juan salieron de la cárcel y Hechos 4, 31 dice que cuando llegaron donde estaban los hermanos, dice, cuando hubieron orado, ¿qué estaban haciendo? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió? Fueron llenos de él y hablaban con denuedo la palabra del Señor. ¿Qué significa hablar con denuedo? Significa hablar con arrojo, con intrepidez, ser valiente, no ser un cobarde. Es como si hoy en día los muchachos se levantan y se van a los microbuses y se paran ahí en los microbuses y empiezan a hablar de Cristo, se paran en las plazas y empiezan a hablar de Cristo, usan el Facebook para hablar de Cristo. ¿Qué los hace hablar de Cristo? Pues el Espíritu Santo que habita en ellos y que los hace hablar la palabra del Señor. ¿Alguien dice amén? Es una evidencia de estar lleno del Espíritu Santo. Hechos 11:24 señala que Bernabé era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18 al 20 dice, no os embriaguéis con vino. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan, ya deja la caguama. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Está diciendo, no te emborraches, no necesitas vino. No necesitas de Don Pedro, no necesitas Bacardí, no necesitas de esas cosas. Esos vacíos no te los va a llenar ninguna caguama, ningún vino. Lo único que puede llenar esos vacíos es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Alguien dice amén. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, dice la Escritura, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros. Ojo, mire lo que dice, sed llenos hablando. Cuando eres lleno, empiezas a hablar. Cuando eres lleno del Señor, empiezas a hablar. Dice la Escritura que de la abundancia del corazón, de lo que está lleno por dentro, es lo que tú hablas. Inevitablemente puedes hablar del Señor. Hablas de Cristo hasta por los codos cuando estás lleno del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Dice este pasaje que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo puede hablar salmos, puede cantar, puede entonar cánticos espirituales. Dice que dando gracias a Dios en todo. Escúcheme, en todo. ¿Usted puede dar gracias cuando se quedó sin trabajo? ¿Usted puede dar gracias cuando chocó el coche? ¿Usted puede dar gracias cuando llegó su suegra a la casa? ¿Usted puede dar gracias cuando hay situaciones difíciles? ¿Qué es lo que una persona lo lleva a servir al Señor aún cuando no tiene trabajo? ¿Qué es lo que lleva a una persona aún a cantarle al Señor cuando tiene una bronca en casa? ¿Qué es lo que lleva a una persona a celebrar culto al Señor, danzar con todas sus fuerzas, adorarle con toda su pasión cuando tiene situaciones difíciles o cuando no tiene trabajo? Lo único que lo puede hacer que haga esas cosas es la presencia del Espíritu Santo que habita dentro de él. No es una emoción, no es un sentimiento, es la presencia de Dios mismo que nos lleva a danzar en el desierto. ¿Y por qué danzas en el desierto? Porque sabes que hay una promesa extraordinaria que Dios tiene para ti. Alguien dice amén.
A alguien de aquí pronto se le va a abrir la puerta por estar celebrando al Señor, por ser dirigido por el Espíritu Santo. Viene lo mejor de Dios para tu vida. Yo lo creo, ¿usted lo cree? El asunto es que cuando no entendemos la importancia de ser llenos, nos llenamos de otras cosas. ¿De qué se llena usted? ¿Qué es lo que más predomina en su mente? ¿Qué es lo que más predomina en sus pensamientos? Porque de acuerdo a lo que usted es por dentro, es lo que usted hará por fuera. Eso es importante. Jesús, dice la Biblia, que Jesús era lleno del Espíritu Santo. Y si Jesús es nuestro ejemplo a seguir, nosotros debemos comprender la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. La importancia de ser llenos del Señor. La Biblia dice, como ya dijimos hace rato, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en Proverbios dice que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Y que vas a comer del fruto de tu boca. Si te la pasas hablando puras quejas, pura negatividad, es porque por dentro no estás lleno de Dios. Porque cuando estás lleno de Dios, tú tienes palabra de fe. Tú tienes palabras de esperanza. Ahorita la cosa está difícil, pero yo confío en Dios, en que las cosas van a cambiar. Ahorita las cosas están complicadas, ahorita no hay alimento en la mesa, en la alacena, pero estoy seguro que si los pajarillos tienen alimento porque mi Padre los alimenta, cuánto más yo podré estar confiado en que mi Padre también me dará el alimento. Ahorita tal vez hay un desierto que estoy atravesando, hay una situación difícil, pero yo sé que mi Padre ha preparado para mí un Canaán extraordinario, lo mejor de lo mejor que Él ha preparado para mi vida. Yo me determino a seguir adelante, no en mis propias fuerzas, sino en la convicción que hay acá adentro del Dios en quien he creído. Esas palabras salen en el desierto, esas palabras salen en las circunstancias difíciles. No es emoción, no es positivismo, es fe en el Dios Todopoderoso. Amén. Pero si te la pasas, ay vieja, no tengo dinero vieja, y comes mucho vieja, ya deja de ser doña quejas o don quejas y ponte a hablar lo que Dios dice. Dios le dijo a Josué que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. O sea, ten presente. La palabra ley puede ser traducido como libro de instrucciones. Así, literalmente. La Torá es libro de instrucciones. Y el Señor le dijo a Josué que nunca se aparte de tu boca este libro de instrucciones, sino que de día y de noche medita en él. ¿Qué significa meditar? Meditar significa estar pensando en cómo tomar una decisión, la mejor decisión, en estar evaluando, hacer un análisis de cómo tomar una decisión, pero cuando estás meditando en la palabra es cómo aplicar la palabra en mi vida en una circunstancia determinada. De día y de noche medita en él, porque entonces, dice la Escritura, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, diga conmigo todo, vamos, dígalo fuerte, todo me saldrá bien. Que nunca se aparte de tu boca. Es entonces que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿será acaso la manera en que estoy hablando una evidencia de lo que estoy lleno acá por dentro? ¿Será acaso de que las circunstancias no han cambiado porque además de hablar negatividad, no estoy siendo lleno del Espíritu Santo? Cuando usted y yo nos llenamos del Espíritu Santo, nos llenamos de su palabra. Jesucristo enfrentó una tentación en el desierto y la Escritura dice que a toda la tentación respondió con la palabra. Usted y yo necesitamos hacer uso de la palabra del Señor. Fíjese, es un asunto espiritual. Salió Goliat y David vino a enfrentarlo y la Escritura dice claramente que David maldijo a David por sus dioses. Escuche, un gigante que se levantó del ejército enemigo, vino frente a David y lo maldijo por sus dioses. ¿Por qué lo maldijo por sus dioses? ¿Qué significa que lo maldijo por sus dioses? Significa que este hombre era como un brujo, significa que era como un asunto espiritual, que era una guerra de dioses.
el Dios de Israel contra los dioses paganos de aquel lugar. Era una lucha más allá de David y Goliat. Era un asunto de reinos. El reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Y Goliat quiso intimidar a David. Y le dijo, mira este chamaquito que se cree. ¿Acaso yo soy perro para que vengas con palos? Te voy a matar, te voy a cortar la cabeza, le dijo Goliat. Y David le dijo, ajá, tú vienes a mí con jabalina y lanza. Vienes muy picudo, te crees muy, pero yo no voy en mis fuerzas. Yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y este día te voy a cortar la cabeza. Y todo este pueblo sabrá que en el Señor hay salvación. Y acto seguido, David fue corriendo, le aventó la piedra y derribó a aquel gigante en el nombre del Señor. Te tienes que levantar en el nombre de Jesús. Te tienes que poner de pie en el nombre de Jesús. Te vas a levantar contra esta circunstancia, no en tus fuerzas, no en tus capacidades, sino en el poder de Dios. Vas a hablar la palabra que Dios ponga en tu corazón y vas a ver cómo los gigantes se derriban en el nombre de Cristo. ¿Alguien lo cree? Dile al que está a tu lado, pero tienes que cuidar esa boquita. Palabra contra palabra. ¿De qué estás lleno acá adentro? Fíjate bien. Jesús respondió a la tentación porque el diablo vino y le dijo, si tú eres hijo de Dios, estaba poniendo en duda su identidad de hijo. ¿A poco tú eres hijo de Dios? Le estaba diciendo. Y si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes hambre? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes trabajo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes estas broncas en tu casa? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes esta circunstancia en tu matrimonio? Aplicándolo a nuestros días. El diablo le dijo a Jesús, si tú eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. A ver, demuéstramelo. Demuéstrame que eres hijo de Dios. Jesús no cayó en el juego porque tenía clara la identidad con el Padre. No necesitó demostrarle nada al diablo porque él sabía quién era en el Padre. Pero a toda tentación que el diablo le puso, Jesús le respondió con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ojo aquí, Jesús es la palabra misma. Jesús es el verbo encarnado. Jesús es la palabra de Dios y Él estaba declarando lo que Él era. Escuche, por favor. Estaba declarando lo que Él era. Usted se puede saber un versículo bíblico de memoria, pero si no lo vive, usted va a hablar y no va a tener resultados de esa palabra. Esa palabra tiene efecto cuando es una realidad en nuestra vida. Esta palabra tiene efecto cuando es una realidad en nuestra vida personal. Si no, simplemente es una memorización que tenemos o simplemente es una declaración hueca que nosotros hacemos. Es como si tuviéramos la Biblia en la mesa abierta esperando que espanten los demonios y los demonios no se van. Ah, no, es que lo pusiste en el Salmo 3 y era el Salmo 91. Ah, perdón, le voy a mover. De igual forma, cuando usted y yo no vivimos la palabra, son simples declaraciones huecas. Usted confiesa, usted decreta, usted diga lo que diga, no pasa nada, porque no está viviendo la palabra. Pero cuando la palabra es una realidad en usted, cuando la palabra se ha encarnado en usted, usted tiene autoridad para declarar esa palabra y el diablo tiene que salir huyendo, ser derrotado en el nombre de Jesús, no porque usted sea un muy, sino porque usted está haciendo uso de la autoridad que como hijo de Dios tiene al vivir la palabra del Señor. ¿Sí me estoy explicando? La manera en que podemos vivir la palabra es siendo llenos del Espíritu de Dios. ¿Cómo podremos vivir la palabra? Aprendérsela. Ay, me dicen, pastor, no me memoriza los versículos. No se preocupe si no se memoriza la cita bíblica. Con que usted la lea, el Espíritu Santo le va a recordar y va a hacer en usted un perfecto, una perfecta hija del Señor. Pero tenemos que vivir la palabra. ¿Cómo puedo vivir la palabra? Siendo lleno del Espíritu Santo. Ahora Pablo dice, en el pasaje que leímos, sed llenos del Espíritu Santo. Lo hace como una ordenanza, háganlo continuamente.
Procuren llenarse continuamente. Busquen la llenura del Espíritu Santo siempre. Háganlo con cánticos, con salmos, con oración. Busquen el rostro de Dios. Es como una instrucción que nos orienta hacia buscar permanentemente la presencia del Señor. ¿Está aquí conmigo? Sed llenos del Espíritu Santo. Levante su mano derecha y repita conmigo: yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo: el Espíritu Santo no es una doctrina, no es una enseñanza, es una persona que habita en mi corazón y me lleva a la perfecta voluntad de mi Padre. ¿Alguien dice amén? Denle un aplauso a Cristo. Pero la Escritura dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A dónde fue llevado? El Espíritu mismo lo llevó a esta situación. Pero aquí vemos que Jesús fue dirigido por el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo significa que tú permites que Él te dirija. Que Él te dirija. Juan 16, versículos 13 y 14, dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿A dónde te va a guiar? ¿Quién te va a guiar? El Espíritu Santo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío. Escuche, ¿cuántos de aquí están cansados de batallar? ¿Cuántos de aquí están cansados de equivocarse? ¿Cuántos de aquí están cansados de regarla? Como 3 nada más. A ver, levante su mano el que quiera ser bendecido en esta hora y cambiar las circunstancias. Ya las cosas cambian. Como pastor, en ocasiones me he equivocado. He tomado decisiones, no hablo de pecados, hablo de situaciones en donde pues Dios no me dijo que lo hiciera. Y entonces las consecuencias vienen por haber tomado una decisión en mi propio razonamiento humano. Necesito la guianza del Espíritu de Dios para dirigir mi vida, mi familia y también la iglesia del Señor. Dice Jesús que el Espíritu nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Imagínate que ahí está el trono del Padre. Y está Cristo sentado a su diestra. Imagínese, por favor. Y el Espíritu Santo está en usted. Y el Padre tiene una promesa para su vida. El Padre tiene planes para usted. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene y oye todo lo que el Padre tiene para usted y regresa. Y le dice todo lo que el Padre tiene para usted. ¡Wow! Hay algo poderoso que mi Padre tiene para ti. Hay algo extraordinario que el Padre tiene para ti. Y tú miras tus circunstancias y ves que todo está difícil, pero el Espíritu Santo te revela lo que el Padre tiene para ti. Entonces déjate de dejarte llevar por las circunstancias temporales, déjate andar por la vista y empiezas a andar por el Espíritu. Mis ojos ven tristeza, mis ojos ven necesidad, mis ojos ven desierto, mis ojos ven que no hay nada claro, pero el Espíritu me revela que hay algo poderoso que viene. Pero el Espíritu me dice que mi Padre pronto va a desatar algo extraordinario sobre mi vida. Y entonces tú te fortaleces en la fe, te fortaleces en el Señor y sigues adelante porque el Espíritu Santo te lo ha mostrado. ¿Alguien dice amén? Necesitamos al Espíritu Santo. Tu vida ha tenido un caminar, experiencias, situaciones, errores, calamidades, puertas equivocadas. Ese caminar da evidencia si el Espíritu Santo nos ha dirigido o no. Ese caminar da evidencia si verdaderamente necesito buscar más al Señor.